Análisis sobre la reforma del Estado, la práctica estatal, privatización y Estado benefactor. Estado de bienestar es el que busca que el gobierno le suministre un conjunto de políticas y derechos institucionalizados como derechos sociales que a través de diversas vías ofrecen protección a todas las personas que pueden encontrarse en una situación de dificultad económica y social, ofreciendo educación, vivienda, salud, pensión de jubilación, empleo, subsidios de desempleo, de invalidez, transporte público módico, cuidado de los niños, reparación de las víctimas, atención a los desplazados, entre otros. El Estado colombiano, a partir de los gobiernos de los años 70, inició la construcción de un modelo mínimo de bienestar con enormes limitaciones fiscales y con una profunda inestabilidad política, vivida por la violencia que estuvo presente durante todo el siglo XX. A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos y de la presión social de los años 70 y 80, el estado de bienestar no logró superar su etapa inicial. En el caso del siglo XX, en los inicios de su última década, el Estado y la sociedad colombiana fueron conducidos a una serie de reformas neoliberales. A pesar de la aprobada Constitución de 1991, cuya Carta Magna de Derechos exige un estado de bienestar. Algunos de los más importantes desarrollados legislativos de la Constitución de 1991 en materia de derechos económicos y sociales son hoy las más genuinas expresión del modelo neoliberal. Por una parte, la Ley 100 de 1993, aunque logró una cobertura universal en materia de aseguramiento, está lejos de garantizar un acceso a un sistema de salud de calidad y tecnología de vanguardia, a los cuidados de las regiones más apartadas de los grandes centros urbanos. Esta ley favoreció económicamente a una minoría en el país. El ponente de la ley fue el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien a su vez fue uno de los creadores de las grandes IPS, instituciones prestadoras de servicio de salud, con un caso en particular como lo fue Saluco. De esta forma, el Estado triangulaba el dinero de la salud, el cual salía del Ministerio de Salud a las EPS. De estas va a las recién creadas IPS, quienes prestan al final el servicio médico al usuario. La contratación del personal médico y sanitario es realizada por cooperativas, empresas generalmente creadas por personas cercanas a los políticos del momento. En dichas instituciones, el salario se le descuenta un porcentaje, lo que lleva al profesional a recibir menos dinero de lo que es por ley correcto. Al continuar con este modelo de triangulación, los pacientes tienen un mal servicio y los que se encuentran en municipios alejados no cuentan con servicios adecuados, como es el caso de departamentos como el Guaviare, el Bichada, entre otros, ya que su EPS no contrata con IPS, porque el costo de desplazamiento es muy alto, llevando esto a la negación del servicio correcto para el usuario, lo que nos demuestra que la Ley 100 no deja de ser un negocio de los políticos de turno. Otra norma de la última década del siglo XX es la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior. Le puso freno a la expansión de las universidades públicas, quitando los recursos del Estado mediante el Ministerio de Educación para la construcción de establecimientos públicos de educación superior en lugares diferentes a las capitales de departamento y ciudades intermedias, dejando a la ruralidad sin educación superior, y de esta forma estimuló el crecimiento de las universidades privadas. En este último aspecto radica buena parte del descontento juvenil que hoy se expresa en las calles, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Al principio del presente siglo se promovía y aprobaba una reforma laboral que redujo las garantías para los trabajadores. También durante esos años se promovieron reformas tributarias cargadas de exenciones para los grandes empresarios, pero que a la vez ampliaron la base gravable, incorporando a más sectores de la clase media. Fueron quizás los mejores años en materia de ingresos fiscales,
por cuenta de los elevados precios internacionales del petróleo y nada se hizo para ampliar la oferta de educación universitaria pública. Se hizo muy poco para mejorar y ampliar la oferta de servicio de salud en las regiones más apartadas del país, cuya responsabilidad por cuenta de la Ley 100 quedó en manos de los entes territoriales, la mayoría de limitados ingresos fiscales y de la venta de servicios de las denominadas empresas sociales del Estado, hospitales, a quienes las EPS tienen endeudadas deudas millonarias, las cuales no pagan y nadie las obliga, porque la Ley 100 determina que los recursos deben ser girados a las EPS para que estos cumplan con sus obligaciones y prefieren declararse en quiebra y cerrar. Gracias.